Ignacio es economista, psicólogo y escritor argentino-alemán. Investiga tópicos teórico-prácticos de la literatura antigua, tales como antropomorfismo, culto y religión y astrología helenística, que permiten profundizar la comprensión de la vida y del ser humano. Entre sus publicaciones se encuentran Querida vida, ahora sí puedo entenderte, obra galardonada internacionalmente con el Premio del Jurado Católica 2024. En los trabajos de investigación se encuentran Soles de Agosto y El viaje de Jasón al inframundo, ambos actualmente en concurso. La historia se construye generalmente como un cúmulo de sucesos ordenados, datados y conceptualmente jerarquizados. Parecen trazados en una línea de tiempo. Son eventos que han marcado un cambio de curso en la evolución de las sociedades. Una incómoda ansiedad mueve al hombre a, simplemente, ensamblar hechos del pasado acomodándolos bajo distintos marcos teóricos a fin de calmar una necesidad imperante de justificar su verdad. Pero los hechos no son más que el reflejo de una imagen distorsionada típica de un espejo espurio. La verdad es filosóficamente imperfecta, incierta y relativa. El conocimiento per se es una creación que se desgasta con el paso del tiempo. Solo pocas historias quedan vivas, perdurando hasta nuestros días. Aquellas que quedan grabadas como jeroglíficos en tablillas y rocas, en santuarios y templos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo lanzamiento de libros de papel y lápiz. En esta ocasión, la verdad, nos complace tener en nuestra entrevista de hoy al gran escritor argentino-alemán Ignacio Cardia, que nos ha complacido imprimiendo uno de sus tantos libros en nuestra editorial. Estamos hablando de Umbral al Hades. Es un libro espectacular, son 201 páginas, una cosa espectacular, ya vamos a hablar de eso. Y saludamos a Ignacio, que se encuentra en Berlín, Alemania. Así que Ignacio, bienvenido, un gran abrazo, saludo a la familia Papel y Lápiz y es un honor tenerte hoy en este lanzamiento del libro Umbral al Hades. Adelante, Ignacio. Bueno, muchas gracias por recibirme. Les agradezco muchísimo. Me gusta mucho formar parte de la familia de Papel y Lápiz. Vamos a hablar de Ignacio Cardia, que no se llama así, pero ya nos va a explicar él de dónde viene este nombre artístico que tiene él. Ignacio, háblanos un poco de ti, por favor. Bueno, nací en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Donde viví 30 años y vengo de familia alemana, también soy argentino-alemán, y luego hace ya casi 10 años que estoy viviendo en Berlín y bueno, soy economista, psicólogo, escritor. Me interesa mucho la temática antigua, todo lo que es la investigación de la temática antigua, del hombre antiguo, ¿no? Los temas y circunstancias que rodean, digamos, al hombre antiguo y las preguntas que se hacen los hombres antiguos, ¿no? Porque justamente eso es lo que hoy por hoy también los hombres actuales nos preguntamos, ¿no? Entonces, toda la sabiduría, digamos, del pasado es algo que siempre me impactó mucho y básicamente es lo que hago con mis libros, ¿no? Siempre buscarle la forma para llegar, digamos, a poder interactuar con esas teorías o esos conceptos de la antigüedad que hoy por hoy para mí son muy importantes y que creo que tenemos que seguir pasándolos hacia otras generaciones en adelante, porque de alguna manera, si no somos
representantes de las generaciones antiguas para un futuro, digamos, vendría a ser complicado después recuperar esos conocimientos. Ignacio Carga es mi nombre artístico, claramente, y surge de mi nombre y también de Cardia porque viene del corazón, ¿no? Y surge básicamente de esa unión entre Ignacio y el corazón, ¿no? Porque esta es mi pasión, ¿no? Vengo de un mundo muy distinto, laboral, ¿no? Trabajé durante muchos años en el sector financiero y también, bueno, en la parte psicológica también, y hoy por hoy ya directamente me dedico, ¿no? A investigar temas puntuales de mi interés, ¿sí? Y trasladarlo a la sabiduría de los libros, ¿no? Y Háblanos un eso es poco de fascinante. tu, Ignacio, háblanos un poco de tu recorrido en el mundo literario. Nos acabas de decir que tuviste vinculado gran tiempo a tu profesión y a otras actividades, pero de este recorrido, porque sacando cuentas así muy a lo ligero, eres una persona muy joven que ha trabajado mucho tiempo en cuanto a tu profesión, pero el paso a la literatura, si eso iba paralelo o se terminó un proceso y comenzó otro, ¿cómo ingresaste a ese campo? Mira, es paralelo, ¿no? Digamos, básicamente yo arranqué desde muy chico a escribir canciones, ¿sí? Canciones que nunca fueron publicadas, Mm. ¿no? Y fueron para mí como los primeros poemas, por así decirlo, ¿no? Fueron canciones trasladadas a poemas. Después, la vida de uno va llevando por distintos caminos y uno lo va dejando a un costado, ¿no? Y en la medida que fui avanzando en mi carrera profesional, también siempre me volqué al lado más científico-académico, ¿no? De escritura más académica. Y ahí encontré muchos límites, ¿no? Porque no podía hacer de mi creatividad algo mucho más relevante, o no podía llegar a donde yo quería llegar. Entonces, de repente me encontré que tenía un camino muy marcado, muy financiero, muy académico, muy, digamos, orientado también a lo psicológico y otro camino donde tenía escritos y escritos, cuadernos y un montón de hojas sueltas, perdidas por todos lados, ¿no? Que dije, bueno, es momento de darle foco, ¿no? Y una de las primeras obras que me animé a publicar, porque también eso fue un paso muy importante para mí, no siempre uno está dispuesto a publicar, fue Querida Vida, ahora sí puedo entenderte, que es un cierre de un ciclo, de ese ciclo donde rompo casualmente el cascarón para decir, bueno, quiero dedicarme a mi creatividad. Ese fue el primer ensayo, es autobiográfico también, tiene mucho de psicología también. ¿Lo Y imprimiste, después, perdón, ¿lo imprimiste en Argentina o en Alemania? perdón, ¿Lo imprimiste en Argentina o Alemania? no, eso lo imprimí en España y Italia. Ah, ok, Sí, perfecto. esta empresa está imprimidora. Ya. Sí. Y en Argentina lo que sí hice fue, digamos, dejar esas. No publiqué nada en Argentina. En Argentina no tengo nada publicado, digamos, con el nombre Ignacio Cardia. Sí con otros nombres, pero no con el nombre Ignacio Cardia, Ok. ¿no? Y después, o sea, más que nada por lo de la poesía, ¿no? Y después, bueno, casualmente fue como dándose todo este bagaje, ¿no? De creatividad y bueno, hoy por hoy puedo escribir desde ensayos hasta poesía, hasta obras de ficción, o sea, ficción, no ficción, poesía, digamos, son los géneros que trabajo hoy por hoy, ¿sí? Y bueno, y llegó este momento donde dije, bueno, umbral al Hades, ¿no? O sea, dedicarle al Hades para mí fue otro ciclo muy importante, porque eso es algo que pasa con el escritor constantemente. El escritor mismo va pasando ciclos y es un canal donde fluyen un montón de cosas. Y creo que Umbral al Hades fluye mucho el tiempo de mi último año, ¿no? Digamos, si bien es un libro bastante exigente en cuanto a materia de investigación, porque es un ensayo, ¿no? Y en un ensayo uno tiene que meterse en tema, no, la creatividad tiene lugar, pero también uno tiene que ser creativo desde el punto de vista de las teorías que va juntando, ¿no? Y que va reuniendo, ¿no? Hay conceptos que uno no puede desafiar, hay conceptos que están establecidos y uno tiene que ir al compás de esos conceptos. Entonces, la creatividad ahí va por otro lado, no es necesariamente, por ejemplo, como algo como prosa poética, ¿no? Eso es Sí. distinto, ¿no? Uno se sienta en la prosa poética y dejas todo tu maquinaria imaginativa, digamos, la dejas suelta para que surja lo que tenga que surgir. Que eso es un camino muy, muy, muy lindo. Este es otro camino también muy interesante que
involucra justamente la investigación y el conectar las ideas, ¿no? O sea, yo vengo investigando personalmente ya hace 4 años el mundo griego, ¿no? Sobre todo lo que es la religión y lo que es la astrología griega, ¿no? Eso que la astrología griega dista de lo que hoy conocemos, ¿no? Como la astrología en general, ¿no? La contemporánea. Así que bueno, ese fue el recorrido, ¿no? Más o menos en el medio obviamente tengo, bueno, otras publicaciones como textos más técnicos como astrología avanzada. Ahí me dediqué exclusivamente a las técnicas de astrología avanzada en lo que es el marco de la astrología tradicional griega. También tengo, bueno, la obra de ficción de Jasón en el viaje al inframundo, que evidentemente el inframundo es algo que está resonando mucho últimamente conmigo. Y también, bueno, hice un poemario también últimamente que está en concurso, que son Soles de Agosto, ¿no? Que surge de la inspiración de justamente del año pasado, del mes de agosto, donde de repente yo pensaba que iba a ser un mes completamente improductivo, típico, caluroso acá en el verano europeo, y surgió ahí la inspiración de salir adelante con poesías, ¿no? Así que sí, básicamente ese es el camino, ¿no? Y tengo otras obras que también me gustaría como pulir y sacar adelante. Tengo mucho, mucho escrito, mucho, mucho. Qué Sí. bueno. Sí, mira, vamos a hablar más en detalle del libro del Umbral al Hades, que es lo que nos convoca ahora. Y bueno, yo me lo leí letra por letra, es un libro bastante técnico, una investigación exhaustiva. Yo incluso te pregunté, ¿cuánto te demoraste? Y bueno, tú me dijiste un gran tiempo porque es que realmente la investigación es muy detallada. Tanto que hay tantos personajes, tantas historias que yo voy a atreverme a decir que eso que tú escribiste ahí, esa investigación que tú lo haces, es la explicación de muchos hechos que aún permanecen. Entre esos, bueno, voy a hablar algo. Hechos o figuras o momentos que el ser humano hoy los considera normales, como el simple calendario o el signo zodiacal, por ejemplo. Y eso queda detalladamente escrito en tu libro Umbral al Hades. Entonces, a mí me causa curiosidad justamente eso, Ignacio, el hecho de que muchas de las cosas que hoy consideramos normales tuvieron un inicio. Y tomando tu libro como referencia de esa investigación muy exhaustiva, por supuesto, muy detallada, muy profesional, muy bien redactada, ¿cómo te atreves a hacer esa investigación? Ya nos contaste algo, pero me gustaría sobre todo este libro, El umbral al Hades, el inframundo, los dioses, cómo se organizan, la diosa de la guerra, del amor, bueno, todo, usted va a encontrar ahí una maravilla. Yo me estoy extendiendo, se supone que tú eres el que tiene que hablar, pero es que no me canso de elogiar este libro porque es una gran investigación, una gran investigación. Son 201 páginas de que lo lleva uno, que uno debe tener. Obviamente es un libro para un público un poco más, digamos, concentradito porque se puede incluso perder en el inframundo de las letras que hay ahí. Así que cuéntanos Sí, cómo comenzó esta locura de escribir esta parte de Umbral al Hades. bueno, primero principal, el umbral del Hades, ¿no? Digamos, el texto reúne el matrimonio entre la mitología, la historia y la astrología, ¿no? O sea, hay mucho para contar. De hecho, esta es una edición, ¿no? Porque en realidad uno se puede extender con tomos y tomos de esto. Todo comenzó en una visita a un museo, el Museo Antiguo de Historia berlinés, donde hay distintas estelas, ánforas, vasijas, esculturas, digamos, de los dioses. Y ahí empezó como a resonar un poquito el- la idea de decir, bueno, más allá de las cosas básicas, porque uno toma por sentado un montón de cosas, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Esa es la realidad del asunto, ¿no? De dónde vienen todas estas situaciones, ¿no? Entonces, el punto esencial es entender la vida del hombre antiguo bajo esta cosmovisión. Y de hecho,
¿no? La portada del libro que habla justamente, muestra este umbral al Hades, ¿no? En realidad está mostrando, ¿no? Por un lado, algo que todas las culturas, ¿sí? Tienen en común, todas las culturas antiguas tienen en común, que es ver a la muerte como una parte esencial de la vida, ¿sí? No solo desde un final, sino desde un inicio, ¿no? De un ciclo que continúa, ¿no? Que va y viene, o sea, la cultura persa, bueno, griega en este caso, que hubo bastante énfasis en la cultura griega, ¿no? Eh, Tiene siempre como punto de inicio, la egipcia también tiene punto de inicio a la muerte. Entonces, darle la importancia que tiene la muerte, digamos, en todo lo que es la cosmovisión de la vida. Y eso es lo que va mostrando el libro, ¿no? A lo largo de sus capítulos. La portada también, digamos, no es casual. Esta portada, que es esta gruta que se encuentra en el Spelfarkopf, eso es en Austria, ¿no? Que se llama en el Besinnungsweg, que es el camino de la reflexión, ¿no? Besinnungsweg significa en alemán camino de la reflexión. Es todo un camino que va llevando. Cuando yo, o sea, creo que la inspiración fue la imagen. La imagen, o sea, estar en el museo y de repente transitar este camino, digamos, de la reflexión, me disparó las ganas de escribir todo esto, ¿no? De investigarlo, ¿no? O sea, de investigarlo y decir, bueno, busco bibliografía, trato de contactar gente en América, en Europa, en donde sea, para poder conseguir los libros que necesito. Muchos de los libros de esta investigación son antiguos, ¿no? Son bastante antiguos, o son traducciones, también lo cual es que uno tiene que tener también la rigurosidad técnica de poder entrelazar los conceptos adecuadamente, porque hay cosas que la misma traducción, digamos, peca en la riqueza de su contenido. Pero esencialmente también me gustaría, digamos, me gustó este acercamiento al umbral del Hades, no solo desde el punto de vista de la muerte, sino desde el punto de vista de lo que implica coloquialmente, ¿no? Lo que implica coloquialmente es de que hoy por hoy vemos a la muerte como un lugar lejano, ¿sí? Como un lugar de sufrimiento y demás, pero en realidad lo que muestran estas líneas, estas páginas, es que la muerte es muy activa y que el hombre, ¿no? Le daba una preponderancia importante y organizaba su vida en base justamente a la creencia de los dioses, ¿no? Porque estamos planteando acá un mundo donde los dioses no es monoteísta, sino politeísta, ¿no? Y en eso se mezcla la historia y las doctrinas de casas astrológicas. Sí, la doctrina de casas astrológicas que establecen los signos zodiacales, ¿no? Donde nosotros estamos hablando principalmente de justamente todo el abordaje astrológico, no de una visión muy, digamos, contemporánea, ¿no? Es una visión donde evidentemente el calendario de las labores agrícolas, ¿no? De la tierra, que tanto el hombre tuvo que trabajar para poder sobrevivir, se entrelazaba con los signos zodiacales. Esto es, estamos uniendo el cielo y la tierra, ¿no? Y esto nos muestra cómo los fenómenos naturales, los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Inciden y afectan de alguna manera la vida del hombre. Entonces, de esto es lo que, digamos, la inspiración surgió a partir, digamos, de todo eh, todo este devenir, digamos, de la visita al museo, del camino de la reflexión en la montaña de Austria, y también y la investigación, digamos, aborda estas temáticas, todo lo que pasa desde las creencias del hombre antiguo, por lo cual recurrimos a la mitología, la historia que nos muestra casualmente cuál es la evidencia que tenemos, sí, hoy por hoy de los hechos y sucesos de la antigüedad, y la astrología que parece ser algo como más efímero, pero que tiene, en verdad, un arraigo muy importante en todo lo que es el desarrollo de la vida del hombre antiguo. Sí, exactamente. Hay muchas cosas que están relacionadas que uno considera normales, como el sol, la luna, la noche, el día, la parte de la fertilidad de la tierra, esa sabiduría que uno sabe que existió, pero que tú magistralmente la relacionas ahí. Hay datos también importantes como la fertilidad de la tierra, ya lo mencioné, pero también con la guerra, con la guerra. Tú has mencionado en varias ocasiones la muerte como parte central, si me lo permites el término, del libro. Hay unos datos muy interesantes, son varios, entre esos yo te dije el calendario.
se definen muchas cosas con el calendario, su influencia en el desarrollo del hombre en la tierra y asociado también a una cosa que se llama, pues, los signos zodiacales. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, por favor, Ignacio? Por supuesto. Sí, el calendario es fundamental, ¿no? El calendario ático, del cual, o sea, en la antigüedad, ¿no? En la Grecia antigua había muchos calendarios referenciados, ¿no? Obviamente a las ciudades o a las polis, a la polis, digamos, que hace justamente mención, ¿no? Pero el calendario ático, de Ática, ¿no? Es el que más información disponemos hoy en día, ¿no? Tenemos investigaciones que lo avalan, ¿no? Y básicamente ese calendario es un calendario de la agrícola, de labor, digamos, de labor de la tierra, y lleva a cabo dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque el labor de la tierra no venía solo, digamos, venía atado a una creencia, ¿no? Y eso es lo interesante. Y esa creencia estaba ligada a los dioses. Zeus, Afrodita, Artemis, ¿no? Ares, Cronos, ¿no? Digamos, todos, Hermes, ¿no? Todos los dioses, digamos, eran los grandes venerados, ¿sí? Por el hombre. El hombre los venera porque sabe que de alguna manera es un hombre diminuto en la tierra, donde su accionar, digamos, depende de condiciones que ni él tiene en cuenta, ¿no? Digamos, no dependen de él. Y los signos zodiacales, ¿no? Se van agregando, se van entrelazando. ¿Por qué? Porque de alguna manera servía para poder definir el tiempo y el espacio. Entonces sabemos que cada vez que empieza el verano, que venía la constelación de Cáncer, ¿sí? Del cangrejo, ¿sí? Pasaban determinadas cuestiones. Y también sabemos de que cada vez que pasaba la constelación del Escorpión, pasaban determinadas cuestiones con la Tierra, pero también con otros signos, como por ejemplo la de Géminis. Entonces ahí tenemos todo el paralelismo, ¿sí? De la mitología, ¿sí? Digamos, con el desarrollo de básicamente la creencia mitológica, qué es lo que pasa con la fertilidad de la tierra, con Perséfone. Bueno, viene la primavera, vino Perséfone, viene el otoño, se va Perséfone, ¿no? Digamos, tenemos mitología, tenemos toda la parte de mitología y tenemos la historia y la astrología juntas en un ciclo que une los fenómenos naturales. En resumidas cuentas, lo que sabemos es que el hombre miraba al cielo, veía una constelación, esa constelación tenía significado, pero no solo un significado de así genérico, sino un significado de qué Dios estoy alabando y a la vez qué es lo que puede dar de bueno ese Dios. ¿Por qué? Porque eso va a impactar en la tierra, en lo fructífero que la tierra puede ofrecerle al hombre. ¿Sí? O sea, de esa manera el hombre puede sobrevivir. Sin eso no podía sobrevivir. Hay un término que parece muy común, lo van a encontrar ustedes casi en todas las páginas del libro, y es la polis. En un lenguaje común de fácil entendimiento para nosotros los que andamos a pie, define por qué la polis es el centro de todo lo que sucede en ese marco que has descrito. Esa es mi apreciación, no sé si estoy equivocado. Sí, la polis es fundamental porque el ser humano, decía Aristóteles, digamos, tiene un hábitat que lo diferencia de todo el resto de las especies, que es la polis. O sea, el hombre político como un animal, digámoslo de esta manera, político, que permite razonar, pensar, comerciar, interaccionar dentro del marco de una ciudad, dentro de un marco de un estado donde puede, digamos, desarrollar su ciudadanía. Ser ciudadano de una polis, ¿no? Hoy por ahí es algo completamente que, bueno, uno nace y ya está, y bueno, sos ciudadano de esta ciudad, y nada más. Pero en la antigüedad, donde se vivían, digamos, estamos hablando de tiempo, hace 2000, 4000 años atrás prácticamente, pero en la antigüedad, ser parte de una polis es justamente ser parte de un sistema organizado, ¿sí? Cultural, religioso, político, económico. Antes, en la antigüedad, obviamente, habían como todas familias separadas, hasta que estas familias separadas de alguna manera empezaron a juntarse, ¿no? Ese es un fenómeno que la historia ha estudiado, el cinecismo, ¿sí? Y que justamente muestra cómo la polis empieza a nuclear los valores y el centro, digamos, cultural, político, económico de una sociedad, ¿no? Entonces, de repente, podemos pensar que
en el año 2000 antes de Cristo o 3000 antes de Cristo, habían tribus completamente separadas, hoy por hoy, bueno, y en los tiempos del libro, que es básicamente ya pasando más adelante de eso, obviamente en el año entre el 2000 y el año 0 antes de Cristo, nos encontramos con comunidades completamente organizadas, ¿no? Entonces, en esta comunidad organizada de la polis, el hombre cumple un rol muy esencial, que es ser ciudadano. Y ser ciudadano implica colaborar con la polis, participar activamente en ella, ¿sí? Y eso era un honor, ¿no? Entonces, por ahí a veces vemos las películas, ¿no? Las películas del mundo griego, ¿no? De Gladiador, o por ejemplo, otras películas de la antigüedad, donde vemos que están todos los guerreros defendiendo a su polis, y la verdad es que eso era el honor de la antigüedad. Hoy por hoy, a veces, ni siquiera sabemos quién vive enfrente nuestro, ¿no? Digamos, es completamente distinto, ¿no? Eso es lo paradójico. Pero si queremos entender, digamos, cómo era la cosmovisión y el entendimiento del hombre antiguo, tenemos que meternos en eso. Tenemos que adentrarnos en entender cuál es la cuestión. Entonces, cuando uno ve hoy, por ejemplo, la astrología contemporánea, uno se encuentra con un montón de cosas muy lindas, místicas, etcétera, pero la realidad es que hay que meternos en la historia. ¿Por qué es importante? ¿O por qué fue importante? ¿O de qué manera, digamos, se llevó a cabo la astrología antigua, ¿no? ¿O por qué la mitología no son solo cuentos así contados y ya está? Sino que fueron en realidad productos de la creación del hombre. Entonces, lo que la polis no fue una creación porque sí, digamos, por más que lo contemos así como que algo que pasó, ¿no? En realidad es justamente un valor intrínseco de cómo se llevaba a cabo la cultura en esa época, ¿sí? Entonces, a veces lo interesante del umbral al Hades es ver cómo cosas que uno da por sentado y no le da valor, para otras sociedades antiguas, tienen un valor primordial, importantísimo. Y es desde ese lugar donde el investigador tiene que ubicarse para poder, digamos, comparar y poder arraigar todos los conocimientos juntos, ¿no? Entonces, la polis es un eje central. Dentro de la polis pasa todo, ocurre todo. Tenemos clases, subclases, tenemos de todo dentro de la polis. Sí, justamente lo entendí así. Y mencionaste algo que a mí me impactó bastante y son dos hechos. Uno, el ser ciudadano. Ser ciudadano, como tú lo mencionaste, en la actualidad es algo normal, se nace, es su nacionalidad, pero en esa época, en la época de que cuenta Ignacio en el libro, era un honor, había que ganarse ese derecho de ser un ciudadano, era prácticamente un honor. Y lo segundo que contaste está asociado a las guerras. Participar en una guerra era parte o mejor, era un orgullo pertenecer a una polis y tener, o a la polis y tener, participar en una guerra por defender a sus dioses. Y de ahí Claro, ahí me surge una pregunta, y es que el espíritu guerrero, las guerras que en la actualidad ocurren por el poder, por poder sobre todo, por egocentrismos o por lo que quiera, malvadamente justificadas, eh, hacen parte del ser humano, eso es inherente al ser humano. Entonces, asociando lo que tú escribes a lo actual, obviamente a mí me asalta esa inquietud. Entonces, el ser humano es guerrerista por, por, totalmente. fisiológicamente guerrerista. ¿Eso es una apreciación correcta o no? Sí, a ver, las guerras siempre fueron una gran fuente de dinero y de reputación, o sea, y eso lo fue en la antigüedad. No nos olvidemos que por las guerras se expandían territorios, se conquistaban territorios, se lograba el poderío por sobre otros pueblos, y también se buscaba, digamos, alianzas. Era una manera de generar una alianza obligada, ¿no? Con otros pueblos y liderar, ¿no? Incluso también los matrimonios, ¿no? La forma de casamiento más común en la antigüedad era a partir del rapto. Y para poder raptar una doncella, digamos, claramente que había que ganar el territorio ahí, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado también es justamente lo interesante con la mitología, ¿no? Justo que hablas de las guerras, que eso lo van a ver en el capítulo de Ares,
¿no? En todo lo que habla del capítulo de Ares y demás, del medio cielo del universo, es algo inherente, ¿no? Y acá está la pregunta, está muy importante esta pregunta que estás haciendo, porque acá entonces esta mitología no es tan un cuento, una fábula o una poesía así directamente tirada al cielo, para que lo lea cualquiera y haga una interpretación. No, estamos viendo en realidad, ¿sí? Que es lo que plantea el libro, sobre todo en su capítulo de antropomorfismo, que esas cosas que el hombre ha inventado o ha creído en los dioses, en verdad, son cosas que él mismo tiene, ¿no? Entonces, y aquí está el tema de la guerra, está muy bien, ¿no? Digamos, está dentro del hombre, ¿sí? O sea, la gran diferencia, ¿no? Obviamente que podemos pensar que en la antigüedad está mejor justificado el tema de la guerra o está mejor visto, ¿por qué? Porque la valentía y el ser tirano o el ser guerrero, el llevar a cabo una expedición hacia otras tierras, traía el honor y el enriquecimiento de la polis. Por ahí, hoy por hoy, lo que vemos es que las guerras son, como tú dices, algo completamente egoísta o narcisista o va por otro camino. Pero sí, evidentemente, algo interesante de todo esto es que todos estos dioses, digamos, fueron creados por los hombres. O sea, como todos hemos sido, como todos los que creemos nosotros, ¿no? Porque el hombre tiene esa gran capacidad que es crear, ¿no? El hombre tiene un mundo en el cual él crea, ¿sí? Entonces, eso es digamos, lo interesante, ¿no? De este punto. Dioses de todos los colores y todos los sabores van a encontrar ustedes en el libro, dioses que uno no pensaba que existían. Y yo apoyo tu argumento, más allá de ser una mitología, eso está asociado a nuestra parte histórica, porque son hechos que hoy con lo que uno vive lo relaciona con lo que se escribe en el libro, realmente tienen explicación, mucha explicación. Y hay dos dioses que me causaron, yo con esto termino la primera parte, hay dos dioses que me causaron mucha inquietud, ¿no? Que fue el que mencionaste ahora de Ares y Pan. Entonces, porque es que son personajes especiales. Me gustaría que hables sobre estos dos, porque bueno, Zeus ya sabemos que es el top de todos, pero Ares y Pan son dos dioses muy interesantes que quiero que nos expliques, Ignacio. Bueno, algo muy importante, ¿no? Digamos, todos conocemos a Zeus, todos conocemos, Zeus viene de una generación que es la que todos conocen, pero previo a eso están todas las generaciones de los titanes, donde estaba Saturno o Cronos, ¿no? Yo lo digo en términos más, no lo digo en términos romanos, lo digo en términos griegos, Cronos. Pero bueno, Ares es el dios de la guerra, todos lo conocemos, es el dios de la guerra, es digamos, lo van a ver en el libro, rige Ares, ¿sí? Es un señor gobernador de dos signos zodiacales, como es el de justamente Aries y Escorpio, ¿sí? Y tiene distintas connotaciones para cada uno de esos signos, ¿no? Pero es un guerrero, digamos, enfurecido, ¿no? Es el dios de la guerra, pero Ares da toda la potencia, ¿no? Podemos decir, la energía en generar todo ese, en llevar a cabo, digamos, la fuerza para las armaduras, las peleas, etcétera, como la rebelión, pero Ares no gana. Eso es lo extraño. Ares, digamos, Ares le falta estrategia, ¿no? Por ejemplo, Ares es vencido por Atenea, Ares necesita la ayuda de Hermes para escapar. Ares va directo, ¿no? Digamos, es una energía como unidireccional que quiere guerra, que necesita para poder salir y motivarse, pero en realidad nosotros lo llamamos el dios guerrero como para darle un entendimiento, pero en realidad también hay muchos guerreros, ¿no? En la mitología. En el caso es Atenea, también tenemos a Poseidón, tenemos a varios ahí, digamos, que han peleado a su manera, ¿no? Ares es el más conocido de todos y justamente muestra esa fuerza viril, masculina, ¿no? De ir a la guerra, todos los bronces en la antigüedad, todo lo que era bronces, digamos, armaduras, todo lo pesado era relacionado a la guerra, ¿no? Era relacionado a Ares, pero Ares lleva su expedición, ¿no? Digamos, es quien lleva al mando la expedición, porque en la antigüedad para salir a la guerra, por lo menos en Grecia, Grecia es un cúmulo de islas, entonces había que ir de expedición, ¿no? Entonces, digamos, la fuerza ariana, por decirlo de una manera, salía en ese tipo
expedición en la conquista. Y Pan es en realidad perteneciente a una generación antigua, ¿no? Porque esto es lo interesante, ¿no? Como mencioné al comienzo, ¿no? Que vamos pasando por generaciones. Evidentemente la historia antigua nos está mostrando un movimiento, ¿no? Pero no solo el movimiento que todos conocemos de que Zeus está en el Olimpo, sino previamente a eso, ¿no? Pasamos de una edad que era la edad minoica, a la edad micénica, vamos pasando después a la edad oscura, donde se pierde todo, y aún así, sin embargo, ¿no? Luego son 2000 años de historias que tienen los mismos común denominadores, ¿no? Eso es lo interesante de todo esto. Pan corresponde a lo que sería, digamos, la zona, de la zona del mar Mediterráneo, ¿no? Perdón, del mar Negro, la zona más antigua de Cronos, donde cuando estaba Saturno más en el poder, previo, digamos, a que fuese destruido destitucionado por su hijo Zeus. Y Pan es el dios del viento, ¿no? Digamos, es el dios del viento, justamente Pan es el que origina los gritos en los bosques y mueve los pinos, sí, los hace danzar a la orden, digamos, de la generación del miedo, porque Pan daba miedo con sus gritos y con su voz, ¿no? Entonces eso es lo interesante del dios Pan. Nadie lo conoce, pobre Pan. Él, al ser parte de una generación antigua, es como un gran viejo, ¿no? Es el viejo que acompaña, genera miedo, da ese grito de miedo para asustar, pero no es el líder, ¿no? Entonces tenemos dos figuras que has mencionado que lideran otros procesos, por ahí procesos que no son visibles. Ares va a ser más que nada el proceso de lo que hoy conocemos como la motivación en psicología, por ejemplo, ¿no? El impulso a salir adelante. No sabemos si va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? En los tiempos actuales. Es ese impulso que nos mueve. Entonces, Ares representa eso, ¿no? En el hombre, ese movimiento, es decir, estoy en la nada y de repente siento la necesidad de romper y salir y enfrentarme a lo que me tengo que enfrentar. Y Pan, siendo de otra generación anterior y también secundario, porque no lidera Pan, tiene esa fuerza, digamos, de poder asustar, de poder, digamos, hacer que la otra persona sienta ese cosquilleo y ese sudor de miedo, ¿sí? Frente a lo que uno dice o lo que uno hace. Vamos a hablar del libro. ¿Cómo está formado el libro? ¿Cuál es la estructura? Adelante, Ignacio. Sí, bueno, el libro tiene 4 partes bastante marcadas, ¿no? La primera parte, o sea, justamente están a propósito puestas esas partes. La primera es la parte técnica. ¿Por qué? Porque uno, que es la que habla acerca del tiempo y espacio, uno no puede hablar del tiempo y espacio así como si nada, sino que tenemos que encontrar argumentos de la antigüedad que nos hablen acerca de tiempo y espacio, ¿no? Para eso, digamos, básicamente yo me baso en todo lo que sería la teoría geográfica de Ptolomeo, ¿no? Que fue un astrónomo, matemático y astrólogo, ¿sí? Griego, para poder justamente definir, ¿no? Acá es donde ponemos las cartas sobre la mesa, donde decimos, bueno, esto va acá, esto va aquí, ¿no? Y nos vamos ubicando. Ya la segunda parte, básicamente, habla acerca de el camino al inframundo. ¿Por qué? Porque, como dije con anterioridad, las culturas antiguas tomaban a la muerte como centro de escena, ¿sí? Y eso es la piedra fundamental de todo. Entonces, es importante asignarle digamos, un lugar especial en el libro, ¿no? Ahí es donde de alguna manera empezamos a atravesar el umbral, ¿sí? Al Hades. ¿Por qué? Porque justamente hacemos la alegoría, ¿no? Y en realidad, digamos, justamente unimos el calendario ático con las constelaciones y empezamos con la puerta de Hades, que es el segundo capítulo, que claramente corresponde al signo de Leo, ¿no? O sea, eso para poder ir entendiendo también lo astrológico, ¿no? Y la tercera parte, por otro lado, es una parte donde ya deja ese tinte del inframundo, lo instala, ¿no? Se instala el inframundo en todo el libro, ya puso su marca, de esa marca no nos vamos a liberar en todo lo que resta del libro. Y la tercera parte lo que hace es jugar con las pasiones. O sea, el estilo es completamente distinto.
¿no? Porque pasamos de una primera parte más técnica a una segunda parte mucho más poética hacia el Hades, y una tercera parte mucho más pasional. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar en esa tercera parte, porque se llama Pasiones, ¿sí? A los signos zodiacales de Escorpio y Piscis, ¿no? Y justamente nos muestra toda aquella violencia, digamos, emocional, y todo lo abrupto que conlleva, ¿no? Los rituales que llevan a cabo, digamos, los hombres griegos y las mujeres griegas, ¿no? En esa época. Y finalmente la última parte, que es el cambio generacional, nos muestra justamente por dónde va dirigido el liderazgo, ¿no? O sea, estamos pasando, en el transcurso del libro se hace un movimiento, ¿no? O sea, hay un movimiento histórico. Pasamos de lo que es el mundo más antiguo, ¿no? La generación de Saturno, de Cronos, ¿sí? Ubicada ahí en el Mar Negro, y pasamos a algo más ubicado en lo que es la Grecia entera, ¿no? La Grecia y obviamente sus colonias, ¿no? Para la generación de Zeus. Entonces, esa cuarta parte se llama cambio generacional, ¿sí? Y hace referencia a ese tópico. Esa parte es muy histórica también, ¿no? Tiene mucho en cuenta, digamos, los sucesos que pasaron con las guerras del Peloponeso, los sucesos que han pasado también, digamos, de las guerras internas, ¿sí? O la gran lucha persa, ¿sí? Hay referencia a muchos historiadores antiguos, ¿no? Que acompañan a lo largo del libro, ¿no? Como por ejemplo Pausanias. Bueno, el astrólogo Valens también es muy citado en todo el libro, ¿no? Porque él justamente es la única referencia fidedigna que tenemos de astrología antigua, ¿no? Digamos, pese a que tenemos muchas referencias en astrología, pero esa es una astrología, digamos, que realmente coincide, ¿sí? Con toda esta doctrina, digamos, de calendario, constelaciones, ¿sí? E históricamente cuadra, ¿no? Entonces, el libro nos va llevando por esas partes, ¿no? O sea, yo invito al lector con mucho agrado a que se deje por ahí llevar por esas partes. A veces la técnica busca poder cerrar y dar una buena base, ¿no? Donde se va a formar el edificio, ¿no? Donde, cómo estructurar. El inframundo nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque es muy activo y uno cree que la muerte quedó ahí olvidada y ya está. No, mentira. Eso no es así, ¿no? Y después, con las pasiones, nos vamos llevando por las pasiones. O sea, yo quiero que el lector se deje llevar, ¿no? Por las pasiones que yo también me he dejado llevar, digamos, en el momento en que escribí el libro. Hasta finalmente llegar al último apartado, donde en el último apartado vemos que bueno, no voy a contar mucho, pero vemos donde el hombre siempre va a tener esa necesidad de ir un poco más arriba de donde puede, y la vida misma lo va a volver a ubicar donde tiene que estar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el último apartado, que es el cambio generacional. Sí, con respecto a los otros proyectos, te cuento, bueno, definitivamente estoy ahondando más en lo que es la historia de Jasón, ¿no? Jasón, tengo un piloto escrito, ¿no? Es un texto piloto, no es un cuento corto no, digamos, es un cuento corto de ficción, ¿sí? Que habla acerca de Jasón en el viaje al inframundo, debido a que, obviamente, que en todo este recorrido de Hades, por supuesto que me dejé inspirar por Jasón y las Argonáuticas, ¿no? Que es un texto clásico, es una poesía, es un texto poético en prosa muy antiguo, y de ahí, digamos, está surgiendo justamente esta idea de seguir continuando con Jasón. Así que definitivamente y te va a tocar leer como editor algo de Jasón, porque tengo ganas de hacer muchos libros de Jasón, ¿sí? O sea, está bastante interesante. Y también lo más probable es que tengo ahí unas poesías que me gustaría publicar ya para principios del próximo año. No voy a dejar mucho gap, mucho espacio entre una publicación y otra, ¿no? Porque también eso es lo que sucede, ¿no? O sea, uno está inspirado y uno quiere sacar todo lo que puede hacia afuera, ¿no? Eso es lo importante del artista, ¿no? Digamos, poder seguir comunicando y seguir escribiendo, no detenerse. Así que es un libro maravilloso. Yo, repito, me lo leí de pie a pa, como hago con todos los libros, y me lo gocé de principio a fin. Ignacio,
agradecerte esta oportunidad de poderte presentar a todos nuestros amigos de Papel y Lápiz, decirte que tienes un maravilloso libro. Como dijimos, está en la tienda de Papel y Lápiz, va a estar ella en Amazon, en la cuenta de Ignacio Cardia. Así que un abrazo fuerte, fuerte y muchas gracias por confiar en Papel y Lápiz, Ignacio. Tu saludo de despedida a todos los que nos ven en las redes sociales y por donde se va a transmitir este programa. Muchas gracias a todos y les mando un afectuoso saludo y espero que lo disfruten el libro tanto como yo lo disfruté escribirlo. Gracias. Gracias a ti y lo estamos invitando para un próximo lanzamiento de Papel y Lápiz. A todos muchas gracias. Ignacio, un abrazo y nos vemos en otro lanzamiento de Papel y Lápiz. Hasta luego. La historia, mitología y astrología se unen en un mundo de significados, conciliando de manera inequívoca con el tiempo y espacio en lo que hoy, sencillamente, es entendido como huellas de hábitos religiosos de un pasado lejano. Es distintivo de esta obra tomar como aliado las recomendaciones de poemas y sabidurías remotas que han transmitido valiosas enseñanzas al hombre, tal como Plutarco declara: llevando al tiempo como consejero nunca ocasiona remordimiento.